Noticia de última hora. Trágica noticia para Bogotá, la capital colombiana. Masacre en Poseto. Las unidades de emergencia creen que hay al menos 30 víctimas. ¿Quién está detrás de esta mente criminal? Campo Elías Delgado, un excombatiente de Vietnam que ha llegado a perturbar a los colombianos. Les damos la bienvenida a Desnudando a Satanás. El día de hoy, 7 de noviembre, estamos con Alison Cárdenas, María Daniela Molina, María Fernanda Salazar y María José Vargas Castro. Ven, abramos esta puerta juntos para ver lo más despiadado en cada lugar de Bogotá. Dejémonos llevar por las palabras de Mario Mendoza. Dejemos fluir. Aquí abarcaremos temas delicados y despiadados, desenvolviendo a Satanás de la venganza, encontrando el lado más oscuro de Mario Mendoza. Acompáñenos en este podcast llamado Desnudando a Satanás. El día de hoy vamos a hablar de la novela Satanás de Mario Mendoza. Vamos a hablar de un personaje bastante relevante en esta historia y es María, una joven huérfana que se gana la vida vendiendo café y agua aromática en una plaza de mercado de Bogotá. Esta chica acepta una propuesta para seducir y robar a ricos ejecutivos de Bogotá, ayudada por Pablo y Alberto. Estos personajes van a ser bastante influyentes en la historia de María, como también lo fue el padre Ernesto. Claro que sí. Ella, en la plaza de mercado donde trabajaba, fiaba sus tintos y sus aguas aromáticas. Cuando iba a cobrar, las personas la morboseaban. Esto como lo hacían, diciéndole que ellos la pondrían a vivir como una princesa y pues claramente era solamente querer aprovecharse de esta persona tan inocente y que pues que necesitaba una ayuda. Aparecen Pablo y Alberto, los cuales le dan o sí, lo proveen una propuesta. Esta propuesta es seducir y robar a ricos ejecutivos de Bogotá. Claro que sí, ella comenzó a trabajar con ellos. Ellos obviamente le proporcionaron un apartamento, bastante ropa y demás. Lo que tenía que hacer era seducir a estos hombres ricos que ellos mismos conseguían y que sabían dónde se encontraban ubicados. Esta chica los seducía. Cuando estos hombres iban al baño, en sus tragos les ponía escopolamina. Esto para que estas personas se doparan un poco, o bueno, se perdieran en sí en un momento para ellos poderlo robar. María ganaba una comisión por esto y pues obviamente Pablo y Alberto ganaban también cierta parte. Era un negocio para ellos y pues era algo que necesitaba María porque pues ya estaba sintiendo muy colgada, por decirlo así. Entonces, después de esto, una noche después de María realizar sus servicios y terminar aproximadamente a las 11:30, 12 de la noche, se subió a un taxi. En este taxi, esta chica pues claramente le dice como vamos para mi casa, pues le da la dirección como tal, pero se percata de que el hombre la miraba un poco raro, claro. Y después de que vio que, bueno, más organizadamente, eh, este personaje o esta persona que viola a María, hay un spoiler pequeñito de lo que pasa después. Pero bueno, entonces, este hombre llevaba a María por una ruta, pero de un momento a otro se desvió. Ella comenzó a sentirse como un poco asustada porque dijo, ¿cómo me van a hacer algo? Y le dijo al señor como, oye, no, este no es el camino a mi casa. El señor le dijo, no, este es el camino y yo no sé qué, y yo soy el que sea y muchísimas cosas después. Entonces ella se percata de que la silla estaba un poquito corrida hacia adelante. Ellos llegan, por decirlo así, a un potrero, donde ella se percata de que había otro hombre y por eso estaba corrida la silla. Ellos se bajan del carro, claramente la dejan encerrada. Y después de esto, uno de los hombres, ellos se pusieron como a apostar, como, bueno, quién sería la primera persona que se acostaría con esta niña o con esta mujer. Entonces, ellos se aparecen en ese taxi, uno, el primero, el que había ganado la apuesta, y se percata de que esta chica era una chica virgen. Entonces, pues obviamente dijo que había ganado la virginidad de esta muchacha. Él la viola y pues desafortunadamente María estaba en un completo shock, no sabía qué hacer, se sentía súper mal. Después de salir, este hombre le dice a la otra persona
que viola a esta chica le dice que pues habían ganado un gran premio y era que era la virginidad de esta muchacha. El otro hombre la viola también. Fue algo muy traumático para María, lo cual despertó en ella ese sentimiento de venganza, porque claramente a quién le gustaría esto, ¿no? Y pues obviamente quería que estos hombres tuvieran una penalización o bueno, que sufrieran tanto como ella sufrió. Listo. Este es uno de los temas principales y es la venganza de María hacia estos hombres porque al siguiente día de que sucede esto, ella habla con las personas que trabajan con ella, que era Pablo y Alberto, y les dice como, oigan, ayúdenme, que necesito encontrar a unas personas que me ayuden a matar a estos violadores. Ellos al día, bueno, a los días le dicen como María, ya tenemos la solución, tenemos a algunos asesinos, bueno, a 2 asesinos como tal, quienes a sangre fría asesinarán a este hombre. Y ella dice, no, yo quiero estar presente porque yo fui la que viví eso, yo soy la que quiero que a ellos los torturen, tanto como me torturaron a mí ese día. Eh, pues es entendible, ¿sí? Pero pues en esta novela, después de que sucede la muerte de ellos, lo que se pone a pensar la persona que lee esta novela es que la venganza de María es justificada mientras que otros han argumentado que esto, o bueno, que la violencia solo engendrará o traerá más violencia. Eh, Esta novela nos plantea muy claramente eh, cómo lo es o bueno, se debate sobre temas especiales como lo son la justicia, la moralidad y la violencia. Una frase con la que podemos recoger esto es que la violencia es un plato que, o bueno, la venganza es un plato que se sirve frío. Bueno, la venganza que ella tuvo contra estos hombres es algo que muchas personas dirían como yo lo justifico, pero muchas otras dirían no, yo no justifico eso porque aunque ellos hayan hecho o hayan atentado contra la dignidad de esta mujer, ella no tenía derecho a matarlos o a torturarlos como lo hizo. Pero pues es un momento donde la gente se tiene que sentar a pensar y mirar qué pasaría en los zapatos de ellos. Claramente la venganza no trae nada bueno, eso sí hay que tenerlo claro, pero de pronto para ella despertó ese instinto malo o ese sentimiento el cual la hacía sentir un poquito mejor, ya que claramente una persona queda muy dolida y afectada emocionalmente como físicamente después de que pasa un atentado de estos contra ella. Entonces, hay que ponerse a pensar en qué sucedería en nuestro caso y ver cómo este escritor tan maravilloso nos hace pensar, nos hace dialogar de pronto con nuestras amistades o cualquier otra persona cómo o bueno, qué pasaría en el caso de nosotros, porque eso es algo que se ve muy o es muy común aquí en Bogotá. Sucede con muchas mujeres, con muchas se calla o personas famosas, cuando les sucede esto, claro, se vuelve una noticia nacional. Pero bueno, siempre pues obviamente la persona va a querer sentir o querer justicia. En este país es bastante complicado y hay muchas mujeres a las cuales se les ha resuelto el problema como no, porque encerrar a una persona en la cárcel es, bueno, o sea, me atentó contra mi dignidad, pero ¿y qué? Está metido en una cárcel y ya, o sea, no, siempre hay que tener como ese segundo aspecto. ¿Y qué te pareció la trágica vida de María? Un poco dura y pesada, ¿verdad? Cruel. ¿Ustedes aguantarían todo lo que ella aguantó? ¿Solo por unos cuantos pesos? Aquí lo veremos. Pero espera, aguanta, porque aquí empieza lo picante. Vamos con Andrés, un joven con dones un poco espeluznantes. Vamos a ver. Vamos a hablar de otro gran personaje, el cual es bastante significativo durante toda la historia, ya que al presentarse 3 casos, cada uno tiene un énfasis en algo, en mostrarnos algo, en mostrarnos
los sucesos o lo que podemos ver representativo en nuestra ciudad, la cual es Bogotá, en la cual se centra el escritor Mario Mendoza y nos da una explicación más detallada o más bien una situación que se asemeja mucho a la realidad. Ok, vamos a hablar de Andrés, el cual es un joven y exitoso pintor de Bogotá y es sobrino del sacerdote Ernesto. Este sacerdote va a ser parte de todos los casos y es el cual va a reunir todo en la matanza de Poseto. Claro, durante varios días Andrés empieza a pintar sucesos que pasan a los días siguientes y pinta con gran habilidad varias réplicas de artistas como Picasso, Cabrallo, etc. Al ser supuestamente habitado por fuerzas oscuras, que días después pintó eventos macabros. Bueno, este pide ayuda a su tío. Tras vivir una gran melancolía, él decide iniciar como una vida alejada, separada de todo el mundo, pero esto va a traerle bastantes consecuencias como conforme va pasando el tiempo. Porque después del alejarse, esta mujer llamada Angélica como que se empecina en decirle como qué pasa, en qué te ayudo, cosas como esas. Y también al ser un pintor tan famoso, en decirle como yo necesito tu ayuda, eh, yo quiero que me retrates porque tú eres un gran pintor, y todas las cosas. Entonces, ¿qué sucede con esto? Él al final decide retratar a esta chica, obviamente sabiendo las consecuencias que puede tener. ¿Por qué? Porque durante toda esta novela y en los tres casos que nos presentan y pues que nos reúnen el énfasis principal, eh, lo que nos hacen ver es cómo el diablo hace presencia en cada uno de los personajes y como en cada una de las personas, porque claramente estamos viendo cómo una persona busca venganza, cómo una persona busca eh, diferentes cosas o ambición, enojo, diferentes cosas eh, en torno a todo lo que conlleva a nuestra ciudad. Bueno, después de esto, la retrata se da cuenta de que esta chica tiene una enfermedad. Días después, esta chica le dice como, oye, me diagnosticaron SIDA, ¿qué podemos hacer? O sea, pues ya yo tengo que someterme en tratamiento, diferentes cosas. Bueno, lo que podemos ver de toda la historia que nos acontece o los casos que se presentan, em, podemos ver que los temas que se relacionan son la violencia, la locura, la religión, la corrupción, la pobreza, la marginalidad, la soledad, la amistad, la traición, la venganza, la redención, entre muchos otros. Porque pues este es un libro al parecer extenso cuando lo miras por primera vez, pero ves que se te desenvuelves rápidamente al momento de leerlo y lo entiendes demasiado rápido. Entonces, siguiendo con esto, Andrés comienza a tener un deseo carnal sobre Angélica. Este es porque al él idearse como esta mujer estuvo con tantos hombres, la siente como es algo más de excitación, lo cual lo conlleva a llamar a esta chica, obviamente ya sabiendo su condición, y decirle que se encuentran en un motel. ¿Esto por qué? Porque él quiere tener un encuentro con esta chica y, y tener una relación sexual. Entonces, listo. Ella le dice como, oye, no lo hagas, yo pienso en mi salud, yo estoy mal, yo no quiero afectarte a ti porque claramente yo a ti te he querido mucho y yo no quiero que tú sufras. Entonces, él dice, no, a mí no me importa, yo me voy a cuidar, no te preocupes, lo único que quiero es que estemos los dos. Ok. Ella dice como, bueno, pero cuídate, o sea, me preocupa tu salud, yo no quiero que pase esto. En el momento de estar con esa chica, lo único que siente es deseo. O sea, el supuesto amor que ellos se tenían anteriormente ya no existe porque el imaginarse a esta muchacha con los diferentes hombres que ha estado, él solo siente deseo de tener a esta mujer y no la ve como la mujer como antes veía a esta chica. Entonces, consiguiendo con esto,
durante la relación sexual decide quitarse la protección y tener una relación sin ninguna protección. Obviamente sabiendo y conociendo los riesgos, pero sin pensar en las consecuencias que podría conllevarle a él. Entonces, eh, lo que nos lleva a esto es que tiene un trasfondo psicológico. Este trasfondo psicológico es que una persona puede llegar a tener tanto deseo por otra, pero no es algo sano. Entonces, al ver que esto no es algo sano, lo único que decide es hacerlo por cierta fuerza interior o diversos pensamientos que lo llevan a eso, que es lo que podemos ver de esta o de este caso en específico. De, de cómo este personaje, eh, al tener o supuestamente ser habitado por fuerzas oscuras, eh, lo único que hace es desencadenar diversos problemas, tanto para él como para la chica con la que estaba, la cual no tenía ninguna culpa en este entierro, por decirlo así. Entonces, o también pienso que las personas buscan justificar esos impulsos que tienen, diciendo que son fuerzas oscuras. Entonces, ni tanto de que sea algo sobre nosotras y tampoco que sea algo que nace de la nada. Siempre hay un sentido de algo y eh, entonces tenemos que, cuando hay un dilema de estos o cuando llegamos a sentir que algo nos está gobernando, algo está pasando por encima de nosotros, siempre tenemos que buscar como esa explicación, el por qué, y no darle algo ficticio ni dejarlo como si no pasara nada. Uy, esto va un poco denso y también candente, porque también interviene la moralidad y las visiones a futuro que nos dejan con una intriga, con una pequeña espina clavada. Pero esto no acaba. Esperen, porque nos quedan dos personajes más y misterios por aclarar. ¿Ustedes creen que nuestro escritor Mario Mendoza logre tocar las puertas del infierno? Pequeña duda. Pero esperen, porque ya no vamos ahorita con los personajes. Les voy a dejar aquí otra pequeña intriga. Vamos a investigar el ser humano. Pero qué más emocionante que el cerebro. ¿Cuáles son sus límites? ¿Por qué tantas facetas? ¿Por qué tantas dualidades? ¿Por qué nunca podemos comprender a una persona si no investigamos bien sobre esto? Aquí tenemos una pequeña parte. La dualidad es uno de los temas más importantes en Satanás. ¿Y qué es la dualidad? La dualidad se entiende como dos fenómenos que existen al mismo tiempo en el ser humano. En el caso de Satanás, el bien y el mal. Esas dos facetas que se encuentran en una lucha constante para ver quién sale más a la luz. En la obra, Mario Mendoza muestra a Bogotá como un lugar lleno de violencia, que está siendo afectado por un virus, el virus del mal, el cual el autor lo retrata como Satanás, esa fuerza maligna que provoca conflicto en la cabeza de las personas y en los personajes de la historia. Aquel lado oscuro que puede llegar a salir a la luz por determinadas circunstancias. Uno de los personajes en los que más podemos evidenciar esto es en el exmilitar de Vietnam, Campo Elías, que como podemos mirar a lo largo de la historia, es atormentado por sus sueños. Se podría decir que Campo Elías es una persona que ya ha evidenciado toda la maldad del mundo en carne propia, y por ello su propio ser no tiene miedo a adquirir eso, al contrario, se proclama como un ángel exterminador. Y eso mismo pasa con los otros personajes. En el caso de María, ella es una chica muy linda y amable. Alguien que a pesar de que le ha tocado muy duro en la vida, sigue adelante con la esperanza de encontrar algo mejor para ella. Pero lastimosamente es violada, cosa que desata ese lado oscuro en ella, que a diferencia de Campo Elías, ella tenía reservado. Con ella podemos ver lo contrario a Campo Elías, una persona buena pero que tiene una pizca de maldad, algo que podríamos relacionar un poco con el yin y el yang. Por otro lado, tenemos al padre Ernesto, un padre que durante toda la historia pierde un poco de su fe, ya que ha observado la degradación de las personas que están a su alrededor, llegando a sentir miedo de aquello que como lo muestra la obra es Satanás.
Y por otro lado tenemos a Andrés, un personaje en el que miramos una dualidad muy marcada en sus pinturas, que pueden llegar a ser muy bellas, pero a la vez muy macabras. Él es alguien con mucho talento y una carrera por delante, pero que se deja llevar por sus demonios internos, y esto no le permite avanzar. En Andrés podemos evidenciar más allá aquella lucha interna, porque vemos cómo él se preocupa por Angélica, pero a su vez esa preocupación es obsesión. Y vemos cómo ni él mismo se entiende, es un personaje que se contradice bastante. Y desde mi punto de vista, aquellos demonios internos podrían ser las personas de la sociedad y cómo el mal que acecha en las personas y en el contexto en el que ha estado Andrés, le ha afectado a él como tal. O sea, le ha afectado en el modo en el que se deja llevar mucho por ello y libera esa oscuridad que tiene él por dentro y que tenemos todas las personas internamente. Y algo peculiar que también se nos muestra en la obra es que cuando Campo Elías está hablando con la chica antes de asesinarla, a la chica a la que le daba clases, le dice algo interesante. Voy a proceder a leerlo. Satanás no es más que una palabra con la que nombramos la crueldad de Dios. No hay un bien supremo, Maribel. Tenemos una divinidad bicéfala de dos rostros. Esto me parece interesante porque en ese fragmento miramos cómo Campo Elías afirma que hasta un ser omnipotente como lo es Dios, un ser supremo a nosotros, tiene dos caras y tiene esa parte mala, esa parte oscura. Así como se nos dice que Dios está creado, que nosotros estamos creados a imagen y semejanza de Dios, pues ahí lo podemos observar. Así como nosotros tenemos dos caras, tenemos una parte buena y una parte mala, pues Campo Elías lo mira como ello, como un Dios que puede llegar a tener su parte mala que nosotros mismos llamamos Satanás. En conclusión, Satanás va a un nivel más simbólico. La novela utiliza la figura de Satanás para representar el mal en el mundo. Mario Mendoza sugiere que el mal no es una entidad sobrenatural, sino una fuerza que existe dentro de nosotros y que se puede manifestar de muchas maneras, como la violencia, la corrupción o la indiferencia que tenemos cada una de las personas en diferentes situaciones. Algo tétrico, ¿cierto? Pero si esto te impactó y te conmovió el corazón, no me imagino cómo les impactará saber más sobre nuestro fúnebre protagonista, el cual cometió múltiples delitos a sangre fría. Pero ¿saben qué es lo peor? Que todo esto lo hizo con gusto y con placer, hasta con su propia madre. ¿Qué ocurría con la guerra de Vietnam para Campo Elías? Era el 4 de diciembre de 1986. Campo Elías Delgado asesinó a una joven de 15 años y a su mamá durante la mañana de ese 4 de diciembre. Después acudió al apartamento donde vivía con su propia madre, a quien mató e incineró con alcohol y periódicos. Abandonó el edificio alertando a los vecinos de un incendio, y los 6 que tuvieron la mala suerte de abrir sus puertas recibieron disparos fatales. Y pese a todo lo anterior, el hombre tuvo la sangre fría de comer con calma su plato de espagueti en un conocido restaurante en el barrio de Chapinero, antes de volver a sacar su revólver. 29 personas fallecieron en el Poseto o en los centros de salud a los que fueron llevados producto de los disparos indiscriminados que hizo Campo Elías Delgado esa noche. Las decenas de testimonios que se conocieron en estos relatos que el asesino llevaba una gabardina oscura, saco y corbata, además de un maletín en el que se guardaba su arma y bastante munición. Los comensales se lanzaron al piso después de escuchar el primer disparo, y solo sobrevivieron los afortunados. Un hecho estremecedor para Bogotá que se cumplen hoy en día 32 años, titulada La Masacre de Poseto. ¿Pero qué fue lo que llevó a Campo Elías a realizar tal atrocidad? ¿Serán sus recuerdos por la guerra de Vietnam? ¿O la sociedad que crea un clima insano, dañino y perverso, que el asesino no soporta y estalla? Acude Mario Mendoza de Satanás, libro inspirado en esta historia. Olaya, quien es autora del Poseto tras las huellas de Campo Elías Delgado, señala que los asesinatos estuvieron llenos de entreactos. Por ejemplo, la misteriosa búsqueda de Mario Mendoza en la universidad o la posterior visita que hizo a unos amigos para despedirse, bajo la excusa de que se iba del país.
A lo largo del libro, más específicamente en el especial de Diario de un futuro asesino, nos relata cómo Campo Elías sigue aturdido por su participación en la guerra de Vietnam y de la cual era un veterano, recordándola con pasión y necesidad de volverla a recordar, dándonos cada día un nuevo momento con la sociedad que lo marca y de la cual un hecho estremecedor tenemos el suicidio de su padre o el hecho de que no era capaz de tener relaciones sexuales con una joven linda y universitaria, expresándonos sus inquietudes y relatos de cómo se sentía. La cronología y los detalles exactos de cómo se llevaron a cabo los demás asesinatos son hasta el momento objeto de debate entre los conocedores de la historia. Para algunos, la hora de crímenes de Delgado comenzó un día antes de perpetrar la masacre en Poceto, es decir, el 3 de diciembre. De acuerdo con un especialista en criminología y ciencia forense, Edwin Olaya, en un diálogo con Infobae, su madre fue la primera víctima, aunque en los medios de comunicación se divulgó que la muerte se había producido por un impacto de bala. La evidencia forense arrojó que, en realidad, la mujer tenía heridas de arma blanca. A pesar de las medidas preventivas en salud mental desarrolladas por el ejército norteamericano, se estima que la guerra de Vietnam de 1964 hasta 1973 dejó unos 7.000 veteranos que han requerido algún tipo de ayuda psicológica. El denominado síndrome post-Vietnam se diagnosticó con una alta frecuencia entre la década de 1970 y este hecho constituyó uno de los factores más importantes para que la Asociación Psiquiátrica Americana incluyera el trastorno por estrés postraumático como una de las patologías en el DSM-3 de 1980. Esta guerra de Vietnam contó con más de 2,5 millones de estadounidenses que sirvieron, 536.000 en 1968, el año de niveles máximos. En 1973, cuando Estados Unidos se retiró, las fuerzas de Vietnam del Sur eran más de 700.000, mientras que las de Vietnam del Norte sumaban a cerca de 1 millón. A raíz de esto, sus efectos son severamente graves, tanto en lo económico como en lo social. Cabe aclarar que es una guerra y siempre habrán partes positivas y partes negativas. Cabe recordar que aunque donde más se sufre la lacra de la guerra es el propio país donde se desarrolla el conflicto, también ocasiona un importante desequilibrio internacional, que en la gran mayoría de ocasiones afecta a medio y largo plazo de los países limítrofes y aquellos que tienen una balanza comercial con los países víctimas de la guerra. Aún así, la principal consecuencia de las guerras son los graves estragos que producen, que son inolvidables para aquellas personas que han tenido que vivir esos episodios llenos de violencia, hambre, muerte, daños físicos y psicológicos. Una guerra afecta a todos los ámbitos de la sociedad. De hecho, es una violación flagrante de los derechos humanos. Es raíz esto de que Campo Elías se haya convertido en un asesino, quien quiera matar a su madre, que tenga los escrúpulos fríos para comer un plato de espagueti tranquilamente como si no hubiera sucedido nada. ¿Qué pasaba por la mente de Campo Elías? Realmente se sentía afligido por querer revivir esos momentos de adrenalina en la guerra de Vietnam que tenía, o simplemente tenía sueños para querer realizar algo que lo llenara como hombre, como veterano. ¿Qué pasaba realmente? ¿Qué pasó para que Campo Elías se sintiera afligido por la guerra de Vietnam? ¿Era la guerra? ¿O simplemente la sociedad corrompida lo tenía harto, quería acabar con ella? Esto es algo que hasta a mí me dejó con los pelos de punta. Mi niño interior está totalmente asustado, con un escalofrío perturbador en mi espalda. No me quiero imaginar cómo Mario Mendoza tuvo que encarnar en este personaje, Campo Elías, con una mente despiadada. Abarquemos con otro tema más interesante, como lo es la venganza. Bien he escuchado que la venganza es dulce como la miel. Vamos a ver qué tanto lo es.
La venganza como una forma de justicia. Así se presenta en el libro, pero aún así es el primer paso a la destrucción de aquellos personajes. Campo Elías es una persona que odia a la sociedad y considera que es un lugar en donde solo habita la violencia e injusticia. Por ello, quiere tomar riendas en el asunto. Asimismo, también le guarda rencor a Dios, ya que considera que Dios no existe para aquellas personas que les ha tocado vivir el infierno en vida, como a él durante la guerra. Pero algo interesante que podemos observar cuando vemos a Campo Elías en camino a cometer aquella masacre es que él también se guarda rencor a sí mismo. Se guarda rencor por haber seguido ese camino, por no ser otra persona, por no tener otro papel en la sociedad, un papel como un papá, un tío o un amigo. Campo Elías, para mí, tiene un punto de vista muy nihilista, ya que ve el mundo con desesperanza, como un lugar inhabitable en donde día con día crece el mal. Y esto es debido a la afirmación que él hace. Todos somos culpables de lo que le sucede a todos. Aunque esto puede variar dependiendo del punto de vista del lector, ya que también podría ser una afirmación muy existencialista, ya que todos somos responsables del mundo que creamos. Por otro lado, también tenemos la venganza de María, una chica que tras la violación quiso generar justicia por su propia mano. Aquí vuelve a aparecer la venganza, como una manera de justicia. Pero hay algo peculiar en ello, y es que ninguno llega a satisfacerse con eso. Así que como conclusión, se podría decir que la venganza es un impulso que viene de nuestra parte más oscura y que empeora las cosas, dándonos la ilusión de que tenemos las riendas en el asunto y que estamos por buen camino, generando la verdadera justicia, cuando no es así. Esto yo lo relaciono un poco con el libre albedrío, ya que muchos creen que tienen la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo, pero por sí solos, cuando hay varios factores que podrían refutar esto. Pero el ser humano se aferra a la idea, ya que siente la satisfacción al creer que es él quien decide. Después de haber escuchado todas estas fascinantes historias, aunque son un poco tétricas, vamos a dar una pequeña pausa para que sigas en este podcast. Vas a seguir escuchándonos después de esto, porque tú vas a quedar con la intriga. Ahora vamos a ir con un pequeño fragmento en donde hablamos por qué Mario Mendoza tardó 15 años en hacer este libro. ¿Qué hay detrás de él? Muchos creemos que la mayor de nuestras incógnitas está en el libro que contempla nuestros ojos, pero nunca pensamos en las incógnitas que hay detrás de su portada. Está Mario Mendoza, el gran escritor bogotano que tardó 15 años en plasmar todas sus maravillosas ideas en letras, teniendo que hacer 3 versiones, las cuales todas fueron descartadas. Pero nunca descansó hasta sacar su 4ª versión, la cual sería un pase para ser conocido a nivel nacional e internacional, llevándolo a la fama, siendo categorizado como el mejor escritor, y tiempo después con su película de esta novela literaria llamada Satanás, al igual que su libro, con el premio de Montecarlo, subiéndolo un peñón más para ser el escritor favorito de los colombianos. Pero detrás de todos estos momentos increíbles para Mario, viene una gran tortura. Tuvo que encarnar en todos estos personajes, como María, Ernesto y Andrés, pero nada más que le costara más, como el de Campo Elías, pues tendría que pensar con su criterio, excitación y fascinación, para poder dejar los cuerpos sin vida, incluso hasta de su propia madre, y tener ese deseo carnal. Tener que abrir los ojos y contemplar la situación por la que estaba pasando Bogotá y la mayoría de sus crisis humanitarias. Siendo un experto en el campo literario, tenía que ir a varios países, como fue en España y Medio Oriente, para poder completar sus investigaciones. Y sí, todo esto lo detuvo 15 años para poder completar esta novela literaria y dárselo a sus lectores. Se nos está alargando un poquito este podcast, pero creo que aún tenemos unos puntos. Hola, ¿Aló? ayuda, por favor. Hay una joven endemoniada por toda la Candelaria, Perdón, estamos en una transmisión en vivo. bajando llena de sangre con un cuchillo. Señora, Tengo miedo. señora, ¿está bien? Por favor, escúchenme, me va a matar. Y está loca. En fin, bromas de Halloween.